Bueno, vamos a seguir enseñando esta mañana y quisiera que me acompañes al libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1 porque continuamos con nuestro tema de la misión, ¿no? Misión. Y lo hago, y yo creo que Dios sabe por qué hace todo esto, porque en realidad muchos de nosotros llevamos muchos años caminando con Jesús. Algunos están recién llegados, pero todos necesitamos comprender de qué se trata la misión que tenemos como familia de Dios, como congregación. Y Hechos de los Apóstoles 1 tiene un componente que no puedo dejar pasar, y allí vamos a situarnos en el versículo 6. Resulta que Jesús ha resucitado, y recuerden que Hechos de los Apóstoles fue escrito, o se atribuye su escritura a Lucas, aquel que escribió el Evangelio de Lucas. Entonces, en realidad, son un mismo texto, solo que es de dos partes. Lucas era un gran historiador, no era judío, pero llegó a conocer a Jesús y estuvo con Pablo muchísimos años. Era médico, y los historiadores hoy en día dicen que los textos de Lucas, tanto el Evangelio como Hechos de los Apóstoles, son una joya preciosa histórica. Tiene unos detalles que no tienen otros evangelios, tiene una forma de narrar que no tienen los otros evangelios, y que básicamente son pues muy típicos de un historiador de la época de Jesús. Entonces dice allí Lucas, después de haber narrado todo lo que pasa en el evangelio, que Jesús ha resucitado y se encuentra con sus discípulos ya resucitado en una de las varias apariciones que tuvo allí con él, con sus discípulos, él antes de ascender al cielo. Y estaban los discípulos reunidos con él en el versículo 6 y le preguntan a Jesús: Señor, ¿es ahora cuando vas a establecer el reino de Israel? Y yo les he venido hablando mucho de esta temática de la Biblia y de los evangelios, que es el reino de Dios. A veces nosotros entendemos mal el proceso de evangelización, porque evangelización no es solo comunicar un mensaje, sino que se trata de extender el reino de Dios. No es solo hablar de algo o de alguien, es efectivamente que el evangelio es Jesús mismo. Y cuando Jesús viene a los corazones de las personas, el reino de Dios empieza a extenderse. Pero ese reino de Dios tiene una forma muy práctica de extenderse, y vamos a verlo hoy. Jesús le están diciendo: bueno, ¿cuándo se acaba todo esto? ¿Cuándo se acaba este mundo? ¿Cuándo se acaban estas cosas ya? ¿Cuándo vamos a tener por fin eso que llamaríamos una utopía en donde Dios gobierne y todos estemos en paz? Y las promesas que hemos recibido es lo que le están preguntando a Jesús. Es decir, hoy en nuestra mentalidad sería: ¿cuándo se acaba? ¿Cuándo es el fin de los tiempos? Y Jesús les dice: a ustedes no les toca conocer la hora ni el momento, determinados por la autoridad misma del Padre. Pero entonces afirma esto: pero cuando venga, ¿quién? Si tienes tu Biblia, enciéndela. El Espíritu Santo sobre ustedes, ¿qué va a pasar? Recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Nuestra misión es una misión que no se realiza en nuestras propias fuerzas. Es una misión que se realiza por un poder que está más allá de lo que nosotros podemos hacer, y es el poder del Espíritu Santo. A mí me gusta sostener que la iglesia es la gran evidencia de que Dios existe, y voy a decirte por qué. Porque a pesar de lo imperfectos que somos y de todo lo que hayamos hecho bien o mal, porque hemos hecho cosas malas a lo largo de la historia, Dios sigue haciendo cosas a través de la iglesia. O sea, es la iglesia la que avanza, somos los creyentes los que llevamos el reino de Dios, y es el poder de Dios a través de personas imperfectas, débiles, que no saben hacer que no sabemos hacer muchas cosas, pero Él siempre ha llevado a su iglesia adelante. Jesús les dijo a sus discípulos que tenían que ir a cumplir un mandato tremendo en todas las naciones, a ser discípulos, extender el reino de Dios. Les está diciendo: el reino de Dios no es algo que tienen que esperar a que pase por allá, que se acabe el mundo. El reino de Dios es hoy, y ustedes han sido llamados a ser mis testigos de que ese reino ha venido ya. Un día le preguntaron a Jesús: ¿eres tú el Mesías? ¿Realmente el reino de Dios ha llegado? Y Jesús respondió: bueno, ve y dile a esa persona que preguntó, dile: los ciegos ven, los sordos escuchan, los cojos caminan, hay milagros, hay cosas sucediendo, ya el reino está establecido acá. Tal vez no totalmente, pero ya está establecido en la tierra. Y yo espero que se estableció en el corazón de casi todos, o de todos los que estamos aquí. Pero ojo, hablábamos en Mateo 28 y decíamos desde el principio de esta serie de enseñanzas que Dios nos llamó a hacer esto de una forma, y es ir, ¿cierto? ¿Qué más? Conectar. Para esta altura ya todos deberían recordar eso, si no, no estoy comunicando bien. Pero es ir,
conectar, edificar y enviar. Hay una progresión en la tarea también, no solo en estas fases, sino en la forma en que lo hacemos y a quienes llegamos. Y yo quiero que lo notes allí. Tenemos que ir en el poder del Espíritu Santo. O sea, es el Espíritu Santo a través de nosotros, actuando, transformando vidas, extendiendo el reino de Dios. Pero hay una progresión también geográfica aquí en estos versículos. Si te das cuenta, dice que serán testigos ¿en dónde? En los confines de la tierra. ¿Es lo primero que dice? No, dice en Jerusalén. ¿Qué está diciéndoles allí? Ustedes serán testigos primero en su entorno más cercano, en el entorno donde se sienten más cómodos. Ese es nuestro entorno. Piensa cuál es tu entorno. Tu entorno más cercano es la familia, porque es donde uno se siente más cómodo, pues es uno. La gente lo conoce. Pensemos en Jerusalén, para ellos era su ciudad. Para nosotros, aunque esta es una congregación donde viene gente de múltiples municipios o ciudades, pues allá en tu ciudad, aquí en Chía, nosotros estamos plantados en Chía, nuestra Jerusalén es Chía. Nuestra Jerusalén empieza acá por esta vereda, por Tiquiza, por Fagua, por la zona casco urbano de Chía y se va extendiendo. Pero ese es el lugar donde estamos cómodos, donde estamos más tranquilos, nos sentimos en casa. Pero después dice, ahora irán ¿a dónde? A Judea. Y ese es un entorno más amplio, en donde tampoco llegamos a sentirnos amenazados. Quiero que entiendas que Judea era un lugar que conocía la Biblia. En Judea estaban los judíos que conocían la Biblia. Había otros lugares donde había judíos que estaban mezclados con el paganismo. Pero acá no. Estos judíos de Judea eran más o menos gente que entendía la Biblia. Yo lo veo de esta manera. Mi Judea es en muchas formas la gente que, aunque no es cristiana, desde la perspectiva evangélica conoce la Biblia. Nosotros todavía estamos en un país donde la gente ha conocido que el catolicismo, muchos de nosotros crecimos en esa versión cristiana y aprendimos de la Biblia, y por lo menos, créeme que eso es importante reconocerlo, hablábamos de Dios y reconocíamos la Biblia y tal, pero hay sociedades donde eso no pasa. Entonces algún trabajo se había hecho allí en el cual aquellos que nos compartieron el Evangelio se aprovecharon para que nosotros conociéramos del Señor realmente. Es tu entorno más amplio, pero recuerda, no te sientes amenazado allí. Sigue siendo un entorno donde hay gente que entiende lo que le estás hablando. Pero después dice Samaria, y ahí ya nos metemos en un entorno más agresivo. Porque en Samaria estos personajes tenían una mezcla, y era una mezcla de Biblia, para llamarlo de esa forma, con algo de paganismo. Y no querían a los judíos. Entonces ese es un entorno en donde nosotros ya nos sentimos un poco fuera de lugar. Y yo lo veo así como las universidades, lo veo así como la sociedad cada vez más secularizada, en donde algo saben de Biblia, pero en realidad lo han mezclado con un montón de cosas más, y ya nos miran así como que ustedes no saben mucho. Ustedes son de la vieja guardia, ustedes son como gente que no sabe y que los han llevado como borreguitos a creer cosas que no son ciertas. Y después habla de los confines de la tierra. ¿Y de qué estamos hablando, confines de la tierra? Lo desconocido. Es lo que llamaríamos misiones, en una forma no completa. Y a eso me quiero referir esta mañana, porque hablamos de misiones. ¿Cuántos de ustedes han conocido a un misionero? Levánteme la mano. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es un misionero? ¿Cuántos no saben qué es un misionero? Ok, entonces voy a explicar eso. Resulta que en nuestra jerga, un misionero es una persona que va a los confines de la tierra, que se desacomoda de su cultura y viaja a otra cultura y lleva el evangelio allí, aún a riesgo de que lo maten. Entonces hablemos de algo que está pasando hoy. Nuestras misiones, nosotros en América Latina éramos un campo de misiones hace años. Enviaban misioneros de los Estados Unidos, enviaban misioneros de Inglaterra, de Australia, y el evangelio que nosotros conocemos en la versión que tenemos hoy en estas congregaciones viene de esos misioneros, anglosajones generalmente. Véanlo de esta forma, la evangelización de Latinoamérica por el catolicismo es muy diferente a la evangelización de Latinoamérica por parte del protestantismo. Y el protestantismo llegó aquí, aunque es tan antiguo como, digámoslo así, la misma época de la revolución o la libertad aquí en Colombia, porque los ingleses veían que traer el protestantismo acá podía ayudar a emancipar a Colombia, pero nunca tuvo el impacto que ha tenido en nuestro tiempo. Y esos misioneros
dejaban todo, se iban con sus familias y arriesgaban su vida. Hoy los campos misioneros, ¿saben cuáles son? Los campos misioneros y lo que llamamos agencias misioneras, es decir, organizaciones evangélicas cristianas de corte protestante, forman misioneros para enviarlos a los países musulmanes, para enviarlos a una franja que es la franja 2040, si no estoy mal, en el mundo, en donde básicamente hay solo 1% de gente cristiana, el resto es hinduista, musulmán, tiene otro tipo de religión, de fe. Y para nosotros, de acuerdo con la Gran Comisión, es importante ir. Es importante ir. Pero hoy en día no hay muchos que quieran ser misioneros. Realmente no hay mucha gente que quiera ir y sembrar allí en ese lugar. Pero lo importante es que esta gente entendió, y eso es lo más maravilloso, que esta gente entendió que no estaban solos en la tarea, que era el Espíritu Santo el que los enviaba con poder. Y por eso ustedes encontrarán y podrán leer, y yo quiero invitarlos a que se empapen de nuestra historia cristiana de corte evangélico, protestante, que no conocemos mucho, de las cosas tan hermosas y desafiantes que hacían esas personas y que hacen aún hoy en día. Miren, para darles solo una idea, el año pasado trabajé una chica aquí a hablarle a los jóvenes que es misionera y hoy está en un campo misionero y les pido que oren los que la conocen, Daniela, por ella, porque hace poco quisieron secuestrarla allí para matarla por ser cristiana donde está evangelizando, y es una jovencita de 21 años. Eso es algo que realmente lo desafía a uno, una mujer, una niña, una joven con una pasión por Dios, por las almas. Entonces algunos dirán, uy, pero yo como que me voy porque yo no quiero que a mí me manden por allá. Yo quiero decirte que esta iglesia desde el comienzo tiene claro que vamos a ser misioneros. Se asustaron, ¿sí o no? Ya los veo asustados a todos ahí. ¿Por qué? Porque yo creo que la iglesia es misionera por naturaleza. La iglesia, yo he escuchado a algunos pastores que dicen, no, pues que nuestra misión no es ser misioneros, entonces ¿cuál es tu visión? Porque la Biblia dice que somos misioneros. Pero hoy quiero desafiarte a pensar en qué significa ser un misionero. Un encuentro genuino con Dios nos habilita con poder. ¿Poder para qué? Poder para alcanzar al mundo para Cristo. Y en Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38 dice que Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas. Va a aparecer si es que se ve acá algo, pero pronto eso va a cambiar. Pero Jesús dice allí la Biblia que recorría todos los pueblos y las aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, lee esto conmigo y me gustaría que lo subrayes si tienes tu Biblia. ¿Qué le pasó? Al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas. ¿Y por qué tuvo compasión de ellas? Porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Y entonces dijo esto: la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dijo a sus discípulos: pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Qué cosa tan linda. Jesús está allí y Él nos quiere hacer entender esto, que Él nos dio su espíritu para traer transformación a la sociedad, que no estamos solos en esta tarea, que nuestra misión es traer una transformación, porque nuestra sociedad está llena de gente que está agobiada, gente que está desamparada, ovejas sin pastor. Ya entendemos el concepto de oveja después de la enseñanza de hace 8 días. De un ser humano que necesita de Jesús, de un ser humano que está perdiendo su humanidad sin Jesús. Pobres, comiendo basura en nuestras ciudades. Niños sufriendo en las calles. Gente pobre y desamparada. Ojo, la pobreza no es solo física, y a eso quiero llegar más adelante, porque la pobreza es muy espiritual y hay gente con mucho dinero, pero pobre de espíritu, totalmente empobrecida interiormente. Porque a veces hemos pensado que la misión de la iglesia es solo alcanzar al que es pobre materialmente, pero nosotros también tenemos que alcanzar al que es pobre espiritualmente, al que está en bancarrota espiritualmente. Es para todo el mundo el mensaje del evangelio. Hay tanta necesidad en el mundo que además del poder del Espíritu Santo hay algo más que debería movernos, y es lo que movió a Jesús. Lo que movió a Jesús en este pasaje, ¿qué fue?
La compasión. ¿Qué es compasión? Es sentir ternura, es sentir pena porque otros sufran. Es sentir dolor cuando ves lo que pasa con otros que no tienen las oportunidades que nosotros hemos tenido o que no están donde deberían estar. Es sentir dolor cuando vemos cuán indigna es la vida de tantos seres humanos sobre esta tierra. Es de verdad sentir que hay algo que tenemos que hacer y comprender que el amor nos va a mover a la acción. Es un escenario que plantea Jesús acá, en donde cuando tú tienes conexión con la gente, con Dios, con el poder del Espíritu Santo, vas a tener necesariamente conexión con otros, compasión con la necesidad de otros. Por esa razón, un verdadero discípulo cree que debe impactar la sociedad. Esa es la razón por la cual la misión de esta iglesia fue escrita de esta manera. ¿Cuál es nuestra misión? Y creo que tengo que volver a repetirla muchas veces. Impactar activamente en la restauración de la sociedad, haciendo discípulos de Jesús, verdaderos discípulos de Jesús. Impactar activamente en la restauración de una sociedad que necesita. Los discípulos son conscientes del impacto que pueden producir. La cosecha es tan grande y está aquí alrededor. Jesús lo único que les dice: alcen los ojos. Hay una canción muy linda que cantábamos hace muchos años que dice eso, creo que era de Marcos Witt. Alcen los ojos y miren, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, alzar los ojos y ver, ahí está la cosecha. ¿Cuál es el problema según Jesús? Que no hay obreros, que no hay obreros, que no encuentra uno obreros. Y sabes, yo a veces le digo a Jesús: bueno, ¿te pasaba a ti? Pues pasa hoy. Pasa en la vida real. Hacen falta obreros, personas que sean movidas por el amor, la compasión, la ternura para resolver los males de esta sociedad. Personas que tengan realmente la motivación correcta, no que sean obligadas a hacer algo, sino que estén movidas por la ternura hacia el necesitado, la ternura hacia los desamparados, la ternura hacia los agobiados. ¿Te has dado cuenta que nuestra sociedad es una sociedad en donde se promueve el egocentrismo de una manera impresionante? Aquí lo importante es que nosotros tengamos carreras, hagamos cosas. Todos estamos pensando todo el tiempo cuáles son nuestros planes de vida. Estamos pensando en las cosas para mí. Piénsalo bien, porque todos hemos caído en eso. ¿Por qué queremos estudiar? ¿Por qué queremos hacer empresa? Nuestras razones tienen que ver conmigo, mi familia, mi comodidad, mi dinero, mi casa, mi carro, mis viajes, mis vacaciones, migo. Pero ¿cuándo incluimos allí a otros? ¿Cuándo pensamos que somos agentes de reino? Y voy a profundizar mucho más en eso la próxima semana. Pero en últimas quiero decirte que somos todos llamados, no unos pocos. Algunos pocos quieren ir a los confines de la tierra, como Daniela. Eso no está mal. Dios le hizo un llamado a esa jovencita a hacer eso. Ella va a los confines de la tierra. Pero quiero que tengas en cuenta algo. La necesidad está aquí a nuestro alrededor. Tú vas aquí a nuestra vereda, solamente aquí a unos pasos, y vas a encontrar inquilinatos en donde una familia de 8 personas duerme en un solo cuarto de 3x3. Tal vez no lo sabías. En donde los niños duermen con los adultos y no tienen un espacio para ellos. Aquí nomás, a la vuelta. No hay necesidad solo de pensar en África. Quiero decirte, aquí hay niños que solamente comen una vez al día alrededor de nosotros. ¿Y sabes por qué comen? Porque como la educación pública es obligatoria y es gratuita, pues allá les dan comida. Pero llegan sin un desayuno. Y cuando lleguen a la noche, tal vez sus papás no van a comer si quieren que sus hijos coman algo. Está aquí alrededor de nosotros, aquí nomás. Alrededor hay pobreza, hay desnutrición, hay abandono. La iglesia tiene una tarea social que cumplir. Y está lindo querer ir al África, pero ¿qué tal si empezamos por nuestra Jerusalén? ¿Qué tal si empezamos por nuestra Jerusalén para después ir a nuestra Judea y después sí pensar en Samaria y hasta lo último de la tierra? Cuando Dios nos trajo a este lugar, yo decía, pero ¿por qué aquí? Un lugar tan escondido. Si tú me hubieras preguntado a mí,
en mi mente humana, yo no hubiera colocado una iglesia aquí. Y te voy a decir por qué. Porque aquí no hay casi tráfico. Porque cuando empezamos nosotros, yo me acuerdo que Johanna se reía cuando nos sentamos acá en lo que era la casa donde empezamos allí con los dueños de este lugar y nos dicen empiecen aquí la iglesia y nosotros nos quebramos de emoción y de amor. Después cuando íbamos caminando ya con mi esposa y recapacitamos y dijimos tan lindo estos señores que nos ofrecen empezar aquí la iglesia, pero ¿quién va a venir por aquí? Pero entonces le dijimos al Señor, bueno, si tú quieres, Señor, aquí empezaremos. ¿Y sabes algo que pasó? Fue increíble porque nosotros, súper escondido, difícil de llegar para la gente. Muchas personas hoy llegan de Bogotá, que a mí eso me impacta, me impresiona. Y con Johanna decíamos que la iglesia no debería llamarse el punto de encuentro, sino encuéntrame si puedes. Y los testimonios de verdad de cómo Dios hace cosas en medio de nosotros por estos casi 7 años. Y yo un día orando y le decía, Señor, ¿por qué aquí? Y el Señor me hace entender esto, porque aquí es donde quiero que estén para hacer la diferencia. Porque aquí no había una iglesia, porque aquí no había congregaciones y por eso los puse acá. Porque lo normal es que uno ve que hay una iglesia acá y alguien pone la iglesia a la vuelta a ver si de pronto funciona. No, el Señor dijo los llevo allá porque allá no hay nadie que haga la diferencia. Y si Dios te trajo acá, ¿por qué crees que te trajo? No fue a calentar banca, mi querido y querida. No fue a calentar banca, es lo que yo creo. Y por eso las personas que quieren calentar banca se incomodan acá un poco y sienten que esta no es su congregación. Porque yo sí puyo bastante. Pero porque yo creo que es bíblico hacerlo. El evangelio trae transformación social. Yo quiero que entiendan eso. Es tan maravilloso lo que dice la Biblia, que el evangelio trae transformación social. Preparando esta enseñanza volví a recordar la historia. Me encanta estudiar historia, he enseñado historia por años y me fascina, porque uno tiene que aprender. Hay lecciones de la historia que uno no puede olvidar. Y yo creo que tú recuerdas, si has leído algo de historia, y si no te voy a dar algo para que pienses y leas después, que en el siglo XVIII hubo unos cambios muy profundos en el pensamiento de Europa. Y hubo 2 focos de estos cambios de pensamiento social. Uno fue Francia y el otro fue Inglaterra. En Francia todos sabemos y conocemos que se dio la Revolución Francesa. ¿Sí se acuerdan de la Revolución Francesa? Ahora, ¿esta Revolución Francesa cómo se dio? ¿Cómo? Quitando cabezas en la guillotina. La Revolución Francesa fue dada buscando cosas correctas de maneras incorrectas. Porque allá descabezaron a toda la monarquía francesa, desapareció. Y lo peor de todo es que esa misma Revolución Francesa después mató a los revolucionarios en la misma guillotina que mató a los monarcas. Es algo que no sabemos muchas veces, pero fue así. Ahora, por supuesto, Francia hoy es el heraldo de los derechos humanos. Pero lo que no sabemos es esto, que al mismo tiempo en Inglaterra se dio una gran revolución que trajo cambios aún más poderosos y profundos, como por ejemplo la abolición de la esclavitud, la posición de la mujer en la sociedad. ¿Y sabes por qué se dieron? No se dieron a punta de guillotina. ¿Sabes por qué se dieron? Porque vino el gran avivamiento espiritual de Inglaterra, producido por predicadores como John Wesley y Whitefield. Cosas que la gente no sabe y no entiende. Y mucho de lo que hoy reclaman, diciendo es que esos cristianos son los que mantienen a la mujer acabada y son los malos del paseo. Todo eso que hablan, eso lo lograron fueron los cristianos, no lo lograron los de izquierda, ni los de derecha, ni los centro. ¿Sabe quién lo logró? Lo logró el cristianismo, cuando hubo cristianos que se comprometieron hasta los tuétanos con el mensaje y el ejemplo de Jesús, para salir y brillar y cambiar la sociedad. Y por eso en Inglaterra todavía hay reyes. Claro, ya no son como en esa época, pero no hubo que matarlos. Como no hay que matar a nadie en esta época para hacer cambios, ni hay que coger los buses a piedra para hacer cambios, ni hay que acabar con los comercios de la gente decente para hacer cambios. Y un cristiano tiene que entender eso
Y no hay nada que justifique una protesta violenta como la que hemos visto en estos meses, no solo en Colombia, sino en muchos lugares. Porque un verdadero creyente entiende cómo se hacen los cambios reales. Bueno, los cristianos evangélicos deberíamos tomar conciencia de nuestra responsabilidad social. En medio del subdesarrollo que vivimos, la injusticia, el hambre, la violencia, la desesperación, deberíamos tener eso claro. Y entonces ser misioneros. Misioneros, ¿sabes qué es la misión? Esta no es mi definición, es de alguien al que he estado leyendo. Dice: la misión es intencionalmente cruzar barreras de iglesia a no iglesia, de fe a no fe, para proclamar la venida del reino de Dios en hechos y palabras, las dos cosas, por medio de la participación de la iglesia en la misión de Dios, de reconciliar a personas y grupos con Dios, consigo mismos, unos con otros y con el mundo en el que viven. Buscando recogerlos y unirlos a la iglesia por la fe en Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, con el fin, escúchame esto, de la transformación integral de las personas y el mundo, como una señal de la venida del reino de Dios en Jesucristo. Tiene mucho esa definición de misión. Cruzar barreras de iglesia a no iglesia, salir de los guetos en los que estamos. Somos iglesia, cruzar a los que no son iglesia. De fe a no fe, los que tienen fe salen a mostrarle a los que no tienen fe. La proclamación, no solo de palabras, sino con hechos poderosos, reconciliando a la gente para que haya verdadera transformación. Pero tenemos que tener cuidado de cómo lo hacemos, sobre todo por el inconsciente colectivo que nosotros traemos, porque déjame decirte algo, uno de los graves problemas del pueblo latinoamericano es que fue evangelizado por un corte cristiano que nos enseñó la limosna y no nos enseñó la verdadera compasión. Y entonces lo que hemos aprendido es que a la gente hay que darle comida, que a la gente hay que darle algo en el semáforo. Pero ¿qué transforma eso? Las buenas intenciones no son suficientes. ¿Por qué? Y te lo explico. Porque es posible lastimar a la gente en el proceso de querer ayudarles. Quiero que hagas una búsqueda. Los países que más millones de dólares en la historia han recibido en ayudas, uno de ellos se llama Haití. Haití ha recibido millones y millones de dólares en ayudas. Quiero que vayas a Haití y veas si algo ha cambiado en Haití socialmente. Nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tantas personas ayudando y el problema sigue ahí? Necesitamos evaluarnos y preguntarnos, ¿estamos haciendo de verdad una diferencia o estamos calmando solo nuestra conciencia cuando hacemos ayudas? ¿Qué estamos tratando? ¿El síntoma o la enfermedad de raíz? Porque eso es como cuando alguien va al doctor y le recetan acetaminofén. ¿Para qué sirve el acetaminofén? ¿Sabes para qué sirve? Yo pues hago la tarea siempre que voy a predicar. Entonces sirve para dolores de cabeza, dolores musculares, periodos menstruales, resfriados y gargantas irritadas, dolores de muelas, dolores de espalda y para reducir la fiebre. Y otras aplicaciones más. Entonces uno va al médico y ¿qué le dan? Tome acetaminofén y uno dice, pero acetaminofén. El problema es que tú puedes tomar acetaminofén para un dolor de cabeza, pero ¿qué es lo que está produciendo el dolor de cabeza? Tú puedes tomar el acetaminofén para aliviar la fiebre. La pregunta es, ¿qué está produciendo la fiebre? Y si lo único que te dan es acetaminofén, ¿qué va a pasar? Te dañan el hígado. Porque el acetaminofén en exceso daña el hígado, así que no te autorrecetes. ¿Ok? Lo mismo sucede cuando vamos a ayudar al necesitado. Si no entendemos las causas, no podremos ayudarles efectivamente a los necesitados y les vamos a hacer daño. No importa cuán compasivos seamos, cuántas buenas intenciones tengamos, no es suficiente. Vemos un problema por los síntomas, pero nos quedamos manejando los síntomas en lugar de trabajar el problema. Y Jesús lo ilustra muy bien en varias oportunidades, pero hay una que está en Lucas capítulo 5, donde quiero que me acompañes. Lucas capítulo 5, versículos 18 al 26.
Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla un paralítico. Este pasaje es fabuloso. Este pasaje es de esos pasajes así fenomenales que uno puede sacarle de todo. Llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Quiero que vayas imaginándote la escena. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús. Una casa, Jesús allí, pero está llena la casa. No pudieron a causa de la multitud. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, volvamos mañana. No, ¿sabes qué hicieron? Subieron a la azotea. Ahora, nosotros leemos, subieron a la azotea. Un tipo paralítico en una camilla, súbalo. Lo subieron. Y cuando llegaron allá, ¿qué hicieron? Más trabajo. Separaron las tejas, quitaron las tejas y lo bajaron. Ahora, para bajar a alguien, eso fue duro subirlo, ahora bájelo sin que se le caiga. Para ponerlo en medio de la gente, ¿en dónde? Frente a Jesús. Frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo, amigo, qué hermoso Jesús, tus pecados quedan perdonados. Los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar, ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús lo supo, sabía lo que estaban pensando y les dice esto, ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados o levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico y le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa, alabando a Dios. Estaban todos llenos de temor y decían, hoy hemos visto maravillas. Quedaron con ojos saltón. Cualquiera, ¿sí o no? Mira, ¿sabes qué veo allí? Jesús atacó un problema interior para resolver un problema exterior. Jesús mira a este hombre y le dice, sé sano. ¿Eso es lo que le dice? ¿Qué es lo que le dice primero? Tus pecados te son perdonados. Nosotros, ¿qué veíamos o qué vería la gente alrededor de Jesús? Un hombre paralítico, una necesidad física, pero Jesús veía algo más profundo que tenía este hombre postrado allí. Su pecado. Así que Jesús ataca directamente la causa, no el síntoma. Si tú contrastas con otros pasajes de la Biblia, te vas a dar cuenta que Jesús no a todo el mundo le decía eso. Jesús a algunos simplemente les decía, queda sano, pum, se paraban de una, no había nada más que hacer. Otros estaban sometidos por demonios, porque a veces hay enfermedades que son producidas por demonios. Y Jesús dice que había un espíritu, por ejemplo, en otro pasaje, que hacía a un hombre sordo, mudo, y que Jesús se dirige al espíritu y lo echa afuera y el hombre queda sano. Pero la causa de esto le parece a uno, de acuerdo a lo que el detalle de Lucas está dando, que este hombre había algo más profundo que lo tenía postrado, agobiado, desamparado, como oveja sin pastor. ¿Y Jesús ataca qué? La raíz. ¿Sabes qué? He leído mucho sobre esto porque me quema el corazón ayudar a las personas. Y he encontrado que la gente pobre describe su pobreza más en términos psicológicos y sociológicos que materiales. La gente dice, me siento poca cosa, me siento menos que humano en la condición en la que vivo. Ellos describen, a diferencia de nosotros, los que tenemos o no nos calificamos de pronto como pobres, ellos describen su necesidad de una manera que no es tan material, sino que es mucho más psicológica o sociológica. Y cuando ellos la describen así, nosotros la describimos desde la perspectiva de ¿qué es para nosotros ser pobre? Para nosotros ser pobre es no vivir en la casa que tenemos, no tener el carro que tenemos, no comer lo que comemos. Pero tú vas a unos lugares que son pobres y ellos comen mucho mejor que nosotros, a veces en los campos, más sano digo. No tienen carro pero tienen que caminar y les gusta caminar. Entonces para nosotros llegar a una comunidad y cambiarle su forma, ¿cuál es? Que tengan lo que yo tengo y que tengan el estilo de vida que yo tengo. Y eso es equivocado, eso genera un problema. Si ellos no se sienten valiosos, nuestra acción puede hacer que ellos se sientan menos valiosos. Y te lo explico así, lo aprendí de un ministerio en Estados Unidos.
Alguna vez lo comenté, pero hoy lo voy a volver a decir. Ese ministerio en los Estados Unidos atendía a familias afroamericanas. Ustedes saben que la comunidad afroamericana en los Estados Unidos ha sido muy apaleada y generalmente ha sido asociada con muchos niveles de pobreza. Este ministerio cristiano quería darle solución a los problemas de ellos y llegaba ya de la pobreza que vivían. Entonces, ¿qué hacían? Les llevaban comida, mercado, ropa, todo a las familias de esas comunidades. Pero nunca salían de ahí, seguían siempre ahí. Y siempre los mismos niveles de abandono por parte del papá, los papás ausentes. Y lo increíble era que cuando ellos llegaban a esas casas a entregar las ayudas, ahí viene quién no estaba, el papá. Entonces ellos empezaron a preguntarse qué es lo que pasa, no estamos haciendo la diferencia, no estamos logrando que el hombre se conecte, no estamos logrando que el hombre reciba el evangelio y que cambie las circunstancias, las condiciones de su vida y de su familia. Y entonces empezaron a hacer lo que debieron hacer desde el principio, y es ir y sentarse con ellos y preguntarles qué les pasa. Y la respuesta fue esta: cada vez que ustedes entran por la puerta de mi casa con la comida que yo debería traerle a mis hijos, con el vestido que yo debería traerle a mis hijos, me hacen sentir tan pequeño y tan inadecuado y tan incapaz que yo tengo que salir por la puerta de atrás. ¿Entiendes lo que hacemos muchas veces? Estamos trayendo alivio, pero no restauración. Quiero que anotes eso si algo te queda hoy. Estamos trayendo alivio, pero no restauración. Existe una gran diferencia. Y comprenderla va a hacer los cambios realmente duraderos. Si la pobreza no, ¿qué tal que la pobreza no se trate solo de comida, dinero, ropa? Impactar activamente en la restauración de una sociedad formando auténticos discípulos de Jesús significa sanar el interior para sanar el exterior. Significa proveer solución para el interior y para el exterior también. Jesús no quiere solo una salvación parcial. Su ministerio se centró en una enseñanza que llamaba a los hombres a arrepentirse, a creer en el evangelio y a hacer cambios en sus vidas para recibir bendición espiritual y material también. Jesús no deseaba curaciones físicas, temporales o dar alimento material que pudiera convertirse en un fin en sí mismo. Él no quería que lo buscaran por lo que le iban a dar material. Él quería que la solución viniera de adentro, porque Él quería que eso que se les daba, el pan físico que se daba, fuera solo el símbolo de algo poderoso espiritual que sucedía. Entonces hay una diferencia entre alivio y restauración si la vamos a cumplir realmente como hijos de Dios. Por eso es que yo creo que nosotros no podemos dar limosnas. ¿Qué sacas dándole plata a un niño en un semáforo? Calmas la conciencia, pero no pasa absolutamente nada más. Porque hay otro aspecto de la restauración que está aquí en este texto de Lucas, y es que la restauración es un asunto relacional. El paralítico no pudo acercarse a Jesús como las personas allá que están sin Dios y están en condiciones extremas, difíciles, no pueden acercarse a Jesús. Pero ¿sabes qué tenía este paralítico? 4 amigos que lo acercaron a Jesús. Estos 4 hombres son ejemplos de cómo los amigos deberían ayudarse unos a otros, ayudar a los pecadores a venir a Cristo. Estos 4 amigos tenían la fe en Jesús, que Jesús los sanaría, que Dios honraría esa fe que ellos tenían. Su amor por ese hombre, amor, compasión, ¿te suena con lo que hablamos al principio? Su amor por ese hombre los unió en unos esfuerzos que no iban a permitir que nada los desanimara. No importa, si hay una multitud, damos la vuelta. Si hay que subir a la azotea, subimos la azotea. Si hay que quitar las tejas, quitamos las tejas. Pero acá nosotros estamos es para las que sea por nuestro amigo, porque amamos a esta persona y creemos que Jesús es la solución para él. Se requiere un compromiso de largo plazo con la gente, caminar con las comunidades para ver cambios reales. Necesito estar en la comunidad. No podemos seguir en este modelito que yo observo a veces de ayuda y con buena intención, en donde vamos como a zoológicos. ¿Se ha dado cuenta? ¿Qué hace uno cuando va a un zoológico? Toma fotos. ¿Sí se ha dado cuenta que sí son las ayudas que damos? Yo veo un montón de gente, incluso de otros países, que viene, llega allá, trae los mercados, le toma fotos a los mercados. Párese, siéntese ahí al lado, ponen a los niños sentados allá, les toman fotos. Les dan el mercado y se van. ¿Y qué pasó? No, necesitamos cambios reales. Caminar con personas, hombro a hombro, relaciones serias.
No es una experiencia. No es la experiencia, vamos y hacemos una cosita y salimos y nos vemos en 1 año o en 2 años. Es una relación la que uno establece con una comunidad. En una limosna hay experiencia y te hace sentir chévere, pero no hay relación. No sabes qué pasa después. ¿Sabes? Hemos aprendido de eso mucho aquí en El Punto. Recién empezamos, te cuento una historia, en uno de los grupos de conexión. Nos dijeron, hay una señora que no tiene ni dónde vivir, vive en un cambuche, tiene un terreno allí en una de las veredas, vive en un cambuche con sus hijos. Un cambuche, literalmente. Empezó a venir a nuestra iglesia, empezamos a acogerla, empezamos a trabajar con ella. Y sabes, entre todos empezamos a recoger dinero y de la iglesia con los diezmos y ofrendas empezamos a construirle una casa digna, con 2 pisos, se la diseñamos, arquitectos de la iglesia, hicimos todo, empezamos a ahorrar y a sacar el dinero para construirle la casa a la señora. La señora se sentaba ya en la última fila porque se sentía inadecuada. Aprendí mucho de esa experiencia. Venía y se sentaba y yo veía que no conectaba con nadie, nadie le hablaba, nadie la miraba, ella no podía conectar con nadie. Un día salí, me le acerqué, estaba allí con sus hijos y la abrazo y le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y me mira con unos ojos así como de duda y me dice, ¿ustedes por qué hacen esto por mí? ¿Qué están buscando? Me di cuenta que no invertimos en restaurarla, que no invertimos en que conociera a Jesús, en que su identidad cambiara. Ella se sentía menos que nosotros, solo por el hecho que algunos de nosotros tienen un auto que ella no tiene. Así que en su mente ella no podía comprender qué estábamos haciendo. Construimos el primer piso, íbamos a empezar a construir el segundo piso, estábamos felices, decíamos por fin, ¿sabes qué hicimos? Le pagamos un arriendo en un lugar decente con sus hijos mientras construíamos su casa. Y un día alguien en su comunidad le dijo, ¿qué es? Uy, ¿esto qué? ¿Y usted quién le está dando todo eso? Y entonces dijo, no, pues una iglesia donde vamos, unos evangélicos y ahí nos están ayudando. Uy, esos pastores. ¿Sabe qué quieren hacer? Le quieren quitar su terreno. Por eso es que usted ya no está acá. Están construyendo esa casa para dársela a alguien más. Y por eso la sacaron de acá y la tienen allí. Y entonces un día la señora vino y nos dijo, no quiero que vuelvan, no quiero nada más, quiero volver a mi casa, no me paguen más arriendo, yo quiero estar allá. Y sabes, no pudimos hacer absolutamente nada. Se fue a la alcaldía y le dijo a la alcaldía que nosotros queríamos quitarle su casa. Y su casa se quedó incompleta. ¿Es más digno de lo que tenía antes? Seguro que sí, pero no es lo que tenía que tener. Y a mí me quedó algo tan claro de esa experiencia, y es que nosotros tenemos que trabajar con el corazón, con el interior de las personas, porque muchas veces el problema, la mayoría de las veces el problema no está afuera, está aquí adentro. Y la clave para movimientos que sean restauradores, transformadores, tiene que ver con la gente. ¿Qué tenían estos hombres que estaban con el paralítico? Una fe al rojo vivo, era gente apasionada, con fe, eso tenían. Esa es la comunidad que anhelamos, una comunidad con fe. Jesús ve la perseverancia, el ingenio de estos tipos y le responde a eso. La relación de la fe con los milagros de Jesús es evidente en toda la Biblia. Una comunidad de fe que quiera traer transformación, un compromiso con la causa. Nada fue más importante para los amigos de este hombre que su fe en Cristo y su causa, la sanidad de su amigo. Necesitamos gente en las iglesias y en esta congregación que tenga conciencia de causa, que esté dispuesta a darle con todo, que no se corra por cualquier circunstancia, que incluso quiera desacomodarse para venir a servir a una comunidad. Relaciones contagiosas, eso eran estos amigos. Yo quiero tener amigos así. Una fe que contagia, imagínense eso, que la gente vea que hay gente que le cree a Dios de verdad, que es capaz de hacer cosas por Dios y que se moviliza rápidamente. Estos amigos de Jesús no son conocidos por su teología súper avanzada, son conocidos por su pasión por las almas, por la gente. Y sus métodos, ¿sabes cómo eran? Diferentes. Gente, una iglesia que tenga métodos flexibles, transferibles, escalables, creativos. Esta es una iglesia que tiene que convertirse en eso. Cambiar las formas para suplir las necesidades sin cambiar lo más importante, que es el evangelio. El evangelio no se cambia. Una iglesia en renovación que sea constante. Y no quiero terminar esta enseñanza sin decirte, ya empezamos, y que quiero invitar a que te unas a lo que estamos haciendo. Porque esto es un tema de todos. Esto no es un tema de unos pocos. Nuestro inicio en esta labor misionera
que va a continuar a lo largo de la historia de esta iglesia. Es la fundación. ¿Y por qué la fundación? Por una sencilla razón, porque hoy en día yo estoy convencido que necesitamos más que diezmos para poder poner a funcionar la fundación, porque con los diezmos no alcanza como debería funcionar. Y yo no puedo ir habiendo trabajando en compañías multinacionales en donde me prohibían ayudar a entidades religiosas. Pensar que voy a ir como pastor y decir, mire, soy pastor y yo quiero ayudar a la comunidad. Sí, no me dan dinero. ¿Por qué? Porque la gente tiene una muy mala idea de nosotros, tristemente. O porque simplemente no creen en lo que creemos. Creamos la fundación porque es el brazo social de esta iglesia, porque me arden los necesitados, porque me duelen los niños que tienen que dormir con adultos en una misma habitación de 3x3 en un piso y no pueden comer, porque mis hijos se levantan y comen bien, porque yo no puedo pensar solamente en ser tan exitoso yo y ver que otras personas no. Por eso dejé de ser un gerente de una multinacional, porque anhelo que haya más oportunidades para la gente. Anhelo que la gente pueda realmente conocer al Dios hermoso que nos rescató a nosotros y que entienda que ese Dios también se ocupa de sus necesidades. Por eso empezamos el proyecto de refuerzo escolar. ¿Sabes qué hacemos con refuerzo escolar? Hemos cubierto a más de 250 niños en los últimos 5 años. La gente no lo sabe. 250 niños que vienen cada semana a este lugar y eran los niños que no daban, como se dice, pie con bola en el colegio. Los niños problemáticos, los niños que no pueden enfocarse, que no pueden concentrarse. Y entonces, ¿qué les hacen? Pues los rajan o los sacan a un lado o los señalan porque no sirven. Pues no, cuando los trajimos acá, ¿sabes qué pasa? Nuestros voluntarios son tan hermosos, trabajan con ellos. Y hemos visto cosas increíbles. Niños que han cambiado y que ahora pueden estudiar. ¿Sabes por qué no pueden estudiar bien? Es porque no hay nadie que les dedique tiempo, porque llegan a su casa solitos, porque no pueden comer lo que tienen que comer para que su cerebrito les funcione como tiene que funcionarles, porque es el mismo cerebro de todos. Ofrecemos refrigerios cada semana, hemos servido más de 1000 refrigerios trabajando con estos chiquitos. Y ustedes ven, los papás nos decían el otro día, no paren, no paren, sigan por favor, mi hijo es otro, mi hijo ha cambiado, mi hija ha cambiado. ¿Qué tal que realmente tuviéramos recursos? Porque todo lo que hacemos es gracias al corazón hermoso de los voluntarios, a lo que los comprometidos de esta iglesia hacen con ayuda. Tenemos un proyecto de jóvenes ejemplares que tengo que anticiparlo, vamos a tener que parar porque no tenemos manos para hacerlo. Y nos piden más y más y más y más. Nos piden ya de otros municipios, pero no tenemos cómo hacerlo. ¿Saben qué hemos hecho? Nos hemos tomado las clases de ética, de religión, de colegios públicos y somos nosotros las que lo dictamos. ¿No le parece chévere eso? Llegarle a unos jóvenes que no van a conocer de Jesús. Grados 6 al 11. Promedio de estudiantes por año 600 que cubrimos con esto, con poquísimas voluntarias. Talleres de padre donde les enseñamos a esas personas que nadie les enseña a ser papás, que es disciplina positiva, comunicación asertiva, buen trato, manejo de la sexualidad de sus hijos, de su propia sexualidad. Hacemos un evento que se llama El Significado de la Navidad. Desde el 2017 hacemos una feria navideña en la que traemos papás, niños que casi nunca tienen tiempo para estar ellos y van y juegan y tienen tiempo en familia y es una cosa hermosísima. El mercado de pulgas, en donde no queremos regalarles nada, queremos que paguen así sea 2,000 pesos por algo. ¿Sabes? Hemos vendido camas, yo no me acuerdo en cuánto, por acá está el equipo de la fundación, pero vendimos una super cama como en 5,000 pesos, yo qué sé, 10,000, pero pagan. Y sabes que el niño viene y le dice a uno, mi papá me quiere comprar ese juguete. Y el papá, que antes no aparecía porque los primeros mercados de pulgas que hacíamos solamente uno por año, hoy hacemos 3. El papá no iba, y ¿sabes por qué no iba? Precisamente por lo que describí antes, porque el papá llegaba allá y nosotros dándole regalos, pues ¿qué decía el papá? No, pues yo debería darle el regalo a mi hijo. Pero ahora el papá llega y ahorra sus 50,000 pesos y sale lleno de cosas de allá, de ese mercado de pulgas. Y su hijo puede mirar a su hijo y decirle, yo te lo compré con mi trabajo. Hay tanto por hacer, familia, tanto por hacer.
Y todo lo anterior gracias a Dios primero y al apoyo de más de 30 voluntarios fijos y de esos voluntarios ocasionales que se nos suman en las ferias. Y si hoy están acá la gente de la fundación, quiero que se ponga de pie, porque hoy el cielo quiere aplaudirlos a ustedes. Pónganse de pie, no les dé pena, pónganse de pie, porque yo sé que ustedes no hacen esto para que yo haga lo que voy a hacer ahora, pero el cielo los aplaude, porque ustedes son gente ocupada. Ustedes son gente ocupada, gente que tiene familia, pero es gente que ha entendido el llamado de Dios. Gracias. Yo quiero desafiarles. Todo lo que hacemos en esta iglesia tiene una intención, y es la restauración en la vida de las personas. Yo no quiero llenarles de activismo, pero quiero desafiar a la iglesia que se levante y sirva. Sirvan a otros, amen a otros, sean misioneros en este tiempo, aquí primero y después a donde Dios quiera llevarlos. Padre, yo te pido una iglesia que entienda este compromiso que debemos tener con la necesidad, con las personas. Una iglesia que comprenda que el cambio está aquí, en las paredes de estos lugares en donde nos reunimos. Que hay un gigante que está dormido y que necesita despertarse. Gracias por cada congregación, cada iglesia que en el país lleva años trabajando de forma a veces invisible para muchos por la restauración. Pero Señor, no es la mayoría. Trae restauración a nuestro hermoso país, a nuestra Colombia. Este es un país donde de verdad fluye leche y miel. Es una tierra bendita. La han robado. Hay tanta corrupción. Hemos visto tantas cosas. Y hoy que vamos a hacer votaciones y vamos a elegir, que lo hagamos con responsabilidad. Pero Señor, que entendamos que un hombre no hace el cambio, que eres tú a través de tu iglesia quien hará el cambio. Una iglesia que sale, una iglesia que es activa, una iglesia que participa, una iglesia que suple las necesidades de una sociedad, que no solo da una moneda para ensuciar una mano, sino que realmente entiende la necesidad del corazón para traer restauración. Gracias por cada hombre y mujer que sirve en este lugar con tanta pasión, con tanto amor. Gracias porque se han negado a sí mismos. Se han negado tal vez a horas con su familia, se han negado a un tiempo solo para quedarse acostados. Y han decidido dar la milla extra contigo, Señor. Bendíceles y multiplícales. Yo te lo pido hoy con todo mi corazón. Amén.